Para mí es un gran honor, una alegría poder estar apoyando a la Fundación Federalismo y Libertad. Le agradezco muchísimo a José Guillermo Godoy y a la Fundación Federalismo y Libertad, a la Fundación Naumann por la invitación. Digo, es un gran honor estar en esta oportunidad, poder presentar a Javier Milei y a Ricardo López Murphy, dos economistas, en el caso de Ricardo también un político de gran trayectoria, de primer nivel. En primer lugar voy a hacer una brevísima presentación de Javier y de su libro. Va a ser una presentación de su libro Economía contra el reloj. Javier, decir un poco para motivarlo el tema, decir que un poco en la última década estuvimos escuchando una historia oficial, un relato, en donde montado en el crecimiento económico, en el crecimiento en algún momento a tasas chinas, apareció una cantidad de argumentos que se acomodaban a esta situación, con una cantidad de eslogans en donde se trataba de apoyar este relato con un fuerte impulso a través de medios de comunicación. Esto fue realmente muy fuerte y había de alguna manera un retiro de voces opositoras, o de alguna manera no se dejaban, esas voces opositoras no aparecían. Entonces, la verdad que es muy interesante y es realmente un soplo de aire fresco el libro de Javier. Porque acá no hay relato en el libro de Javier, hay teoría bien fundamentada, con evidencia empírica, en donde se empieza a mirar todo este modelo, las inconsistencias de este modelo, y en donde empezamos a mirar el futuro con alguna preocupación. A la década ganada, ahora les estamos haciendo de alguna manera un análisis, nos damos cuenta que no hay tal cosa como eso, más bien, si uno pudiese de alguna manera decir cuál ha sido el signo de estos últimos 10 años, es que perdimos muchísimas oportunidades. La Argentina tuvo una enorme cantidad de oportunidades y fuimos perdiéndolas una a una, aprovechamos muy pocas de esas oportunidades. Entonces, es interesante entonces mirar con teoría, con evidencia empírica, ya no con relato, ya no con anécdotas, la economía de la Argentina. Voy a decir unas breves palabras de Javier para dejarlo en la presentación del libro. Javier es economista, es el economista jefe de la Fundación Acordar. Tiene una interesante trayectoria en el campo académico y en el campo, en el campo profesional. Por ejemplo, Javier es miembro activo del grupo G20 y del World Economic Forum. Fue asesor del gobierno argentino ante el CIADI. También fue economista jefe del estudio Broda y de Máxima AFJP. Ha dado clases en diversas universidades del país, profesor de macroeconomía, de economía del crecimiento, de microeconomía y matemáticas, y también ha dado, por ejemplo, charlas en la Universidad de Harvard. Un brillante economista, Javier, y junto con Diego Giacomini, con Federico Ferrer Massa, escribió este libro que está por acá, altamente recomendable, Política Económica contra el Reloj, que ahora va a presentar Javier, y vamos a poder discutirlo. Vamos a darle algo así como 20 minutos y después vamos a abrir alguna discusión, alguna pregunta sobre el libro. Te dejo, Javier, que... En primer lugar, deseo dar las gracias a la Fundación Federalismo y Libertad y a la Fundación Naumann por permitirme estar aquí para exponer el libro. En segundo lugar, quiero manifestar mi orgullo de que el panel esté coordinado por Osvaldo Meloni, un prestigioso economista y, donde ha hecho unos hermosos trabajos en temas de descripción de crisis que verdaderamente se los recomiendo. Es decir, hay un trabajo que él ha escrito con Ana María Cerro que verdaderamente es formidable, que describe las crisis que ha tenido Argentina y las tipifica. Y después voy a explicar por qué es tan importante ese artículo. Y en tercer lugar, y por último y no menos importante por esto, yo quiero dar las gracias al doctor López Murphy por permitirme compartir este evento con él. Porque
La figura de Ricardo a muchos economistas de mi generación, su paso por el Ministerio de Economía, a pesar de la brevedad, nos ha marcado a fuego. Y de alguna manera, o sea, salvando las distancias, el libro básicamente tiene que ver con eso de qué es lo que hay que hacer y decirlo con convicción y sin medir los costos. La realidad es que si yo tuviera que escribir sobre algo, lo que más me gusta es escribir sobre crecimiento. Soy un fanático del crecimiento, estoy trabajando en el desarrollo del concepto de singularidad en economía, pero la situación del país ameritaba otra cosa. Concretamente, cuando uno mira la evidencia empírica de Latinoamérica, hay un libro que lo describe a la perfección que se llama La macroeconomía del populismo, de Rutger Dornbusch y de Sebastian Edwards, y dice: los procesos de populismo están caracterizados por 4 etapas. La primera etapa es una etapa donde, al salir de una crisis, la política económica de expansión de demanda luce exitosa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen reservas, cuentan con stock, hay capacidad instalada, hay desempleo, con lo cual, cuando uno le da rosca a la demanda agregada, tiene mucho impacto sobre el nivel de actividad y el empleo y muy poco impacto sobre el nivel de precios. Sin embargo, cuando uno hace uso y abuso de esto, entra en la segunda etapa. En la segunda etapa se empiezan a evidenciar cuellos de botellas y restricciones, y el resultado de eso es que el producto empieza a crecer de manera más lenta y se acelera la tasa de inflación. La tercera etapa es la etapa donde los desequilibrios se exacerban, aparecen la clara restricción externa, ¿sí?, la desmonetización de la economía, la pérdida de reservas y la inexorable crisis. Y la cuarta etapa es un programa de estabilización. Cuando ustedes miran los datos de Argentina, Argentina ya ha transitado las 3 primeras etapas. Si ustedes se fijan, desde el 2003 al 2006, la tasa de crecimiento promedio de la economía se ubicó en el 8,9%, ¿sí?, mientras que la inflación promedio fue del 8%, y la tasa de desempleo logró ubicarse, recuerden que en el 2002 llegamos a tener un pico de 25% y estaba en el 11,3%. La segunda etapa, como pueden ver, la tasa de crecimiento bajó a niveles del orden del 5% y la tasa de inflación llegó a ubicarse en un promedio del 22%. La tercera etapa, como todos sabemos, arranca con la implementación del cepo. La economía se muestra estancada, la inflación, trepando a niveles cercanos al 30%. Y así llegamos a enero, al terrible enero. Una de las cosas que nosotros hacemos en el libro, ¿sí?, yo lo que voy a hacer por la cuestión de restricción de tiempo, es hacer una descripción muy breve del libro para que después queden abiertas las preguntas. Claramente nosotros nos enfrentamos a la situación 4, a la etapa 4 de esto, es decir, a la necesidad de aplicar un programa de estabilización. ¿Por qué un programa de estabilización o ajuste? Porque miren, o el ajuste se hace por las buenas o se hace por las malas. Si se hace por las malas, el daño social va a ser enorme. Por lo tanto, es mejor que lo hagamos por las buenas. Y acá hay una persona que puede dar cuenta de que es mejor agarrar las cosas a tiempo antes que se desmadren. Entonces, lo que nosotros hicimos fue diseñar un programa de estabilización. Naturalmente, y por eso, estuviera o no estuviera Osvaldo, haría referencia a su paper con Ana María Cerro. Acá la madre de todos los males, sí, es el déficit fiscal. Acá hemos vivido una política fiscal absolutamente desmesurada, totalmente descabellada. Sin ninguna duda lo podríamos calificar de un disparate. Con recaudación récord, ¿sí?,
digamos, hoy estamos en déficit fiscal. Si ustedes se fijan, ahí lo que pueden ver es lo que técnicamente nosotros los economistas llamamos el resultado estructural, que tiene que ver cómo debería haber evolucionado el resultado primario en condiciones normales. Entonces, si ustedes se fijan hoy, el resultado primario en el 2013 debería estar en el orden del 4,8%, 5% del PBI. Sin embargo, el verdadero resultado fiscal primario es deficitario en 2,5 puntos del PBI. Esto significa que el sesgo expansivo de la política fiscal es de no menos de 7 a 8 puntos del PBI. Digo, aclaro y lo repito, tenemos un desequilibrio fiscal del orden de los 7 a 8 puntos del PBI. Esa es la madre de todos los males. Naturalmente esto tiene consecuencias en el plano monetario. Con esa política fiscal verdaderamente descabellada, afortunadamente nadie en el mundo nos ha querido financiar. Es decir, el desendeudamiento no ha sido una opción de política económica. Fue la restricción que nos puso la realidad a semejante desmanejo fiscal. La contracara de esto es que primero, digamos, atacaron al campo. Segundo, ¿sí?, fueron por las AFJPs y cuando no les quedó ninguna caja más, asaltaron al Banco Central de la mano de la señora Marcó del Pont, con una, les diría, gestión peor que deplorable. Porque, digamos, yo sé que suena duro, pero nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces, hay un economista, Tim Bergen, que le dieron el Premio Nobel de Economía por demostrar que a cada objetivo de política económica usted le tiene que asignar un instrumento independiente. La señora Marcó del Pont a la política monetaria le asignó 5 objetivos. Es decir, eso implicaría hacerle un juicio profesional para quitarle el título. La consecuencia de esa barrabasada fue una política monetaria absolutamente descontrolada que nos dejó este problema que se llama money overhang, es decir, el exceso de cantidad de dinero en términos del PBI. Es decir, hoy en la Argentina por lo menos estarían sobrando 5 puntos del PBI en términos de dinero. Para ponerlos en términos simples, si por algún motivo el público deseara ajustar a los niveles de equilibrio la demanda de dinero, aun cuando el Banco Central no emitiera ni un solo peso, la tasa de inflación saltaría 50 puntos porcentuales, mientras que con niveles de emisión del orden del 30 al 35%, la tasa de inflación saltaría a niveles del 100%. Es decir, estamos a la luz de una puerta de un Rodrigazo, ¿sí? Y el señor Kicillof se divierte, ¿sí?, con experimentos de laboratorio creyendo que esto es un símbolo de trampa de la liquidez. El tercer elemento que nosotros hablamos es, si ustedes se fijan, muchas veces los economistas somos blanco de burlas por los errores en los pronósticos. De hecho, hay un chiste que dice que Dios creó los economistas básicamente para que los pronosticadores del tiempo no se sientan mal con sus errores de pronóstico. Es decir, digamos, para ponerle a alguien peor, ¿no? Esto es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentra y le dice, che, ¿cómo está tu mujer? Y le dice, ¿comparado con qué? Entonces, digo, esto vendría a ser algo parecido por el estilo. Es decir, la realidad es que cuando uno mira el problema del tipo de cambio, hay dos problemas. Uno tiene que ver con la determinación del tipo de cambio real, que técnicamente tiene lo que se llama un problema de equilibrios múltiples. Y hay un equilibrio que es el equilibrio de confianza y hay un equilibrio que es el de desconfianza. Entonces, en función de a dónde se mueve la confianza, es a donde va a terminar el tipo de cambio. Con lo cual, además depende de todos factores subjetivos. Por lo tanto, digamos, no tenemos forma de saber por qué se va a un equilibrio o al otro y cuándo eso va a suceder. Tengan en cuenta que esto no es trivial porque están sobrando 150.000 millones de mangos en la economía, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue determinar cuáles son esos dos tipos de cambio real de equilibrio.
El tipo de cambio real de equilibrio de confianza es el que vendría a estar dado por la PPP, que técnicamente es la paridad del poder de compra, y significa el equilibrio largo de la economía. Entonces, nosotros tomamos la serie de los 50 años que van del año 1950 al 2000, y si ustedes ven, esa tendencia es continuamente decreciente, es decir, hay una tendencia natural a la apreciación de la moneda. Entonces decimos que el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo viene dado por la PPP, que es un nivel de 92, que ahora voy a explicar qué son cada uno de esos números. El de tendencia, que vendría a ser el de corto plazo, o sea, ese 126 en el largo plazo se igualaría al 92. Y el 143 era el que estaba vigente en diciembre de 2013, es decir, el famoso 6,33. Eso quiere decir que si en lugar de tener un gobierno de características populistas como el que hemos tenido y hubiéramos tenido un gobierno serio, es decir, el Banco Central le hubieran salido dólares hasta por las orejas, las reservas estarían arriba de los 100.000 millones de dólares y hasta, digamos, tendríamos que haber luchado para sostenerlo en torno de los 4 mangos a 5 mangos. Claramente, es decir, ese tipo de cambio para un gobierno increíble es absolutamente insostenible. Entonces, ustedes ven ahí una línea verde muy alta que es 234. Entonces vamos a ver qué es 234. 234 lo van a ver con claridad en ese gráfico. Ese gráfico muestra que ese tipo de cambio real hiperalto, ¿sí?, que era el que estaba vigente en la economía argentina a fines del 2002, ¿sí?, o sea, cuarto trimestre del 2002, era una economía que ese año estaba cayendo 11%, era una economía que en el segundo trimestre había caído 16%, era una economía que había defolteado su deuda y el Congreso lo había festejado, era una economía que tenía 25% de desempleo, 25% de indigentes, 50% de pobres. Ese era el tipo de cambio real que tenía en ese momento la economía. Cualquier persona diría que después de haber pasado por esa situación y teniendo una mejora fenomenal de los términos de intercambio, que son los mejores términos de intercambio de la historia argentina, con las tasas de interés internacionales más bajas de los últimos 70 años, y habiendo reestructurado la deuda de la manera con una quita del orden del 60%, está claro que ese tipo de cambio debería estar en la estratosfera. Ahora, si ustedes se fijan, esa línea también muestra cuál es el nivel del tipo de cambio nominal asociado a ese nivel, 9.60. Si ustedes quisieran hacerse de los dólares físicos, tienen que pagar 20%. Quiere decir que los 8 mangos de aquel tipo de cambio de convergencia del que hablaba el jefe de gabinete, estaba hablando de 9.60. Es decir, 9.60 y con cepo. En el fondo, lo que eso está reflejando es la profunda desconfianza que hay en el gobierno. Porque yo soy totalmente opositor a que exista cepo. O sea, yo creo en el sistema de precio como mecanismo de transmisión de información. Creo que los precios son sagrados. Sin embargo, ante el monumental desequilibrio fiscal y monetario, no hay chances de abrir el cepo hasta que no se limpie toda la cantidad de plata que sobra en la economía. Porque si uno decidiera abrir irresponsablemente el cepo hoy, con todos esos pesos que andan dando vuelta, el tipo de cambio podría llegar a saltar a 20 pesos. ¿Por qué? Porque la cuenta es muy simple, sobran 150.000 millones y el Banco Central tenía 8.000 para responder una corrida verdaderamente, saquen la cuenta, les da 18,75. Evidentemente, eso, digamos, generaría una aceleración inflacionaria en el salto inicial de 50%, es decir, las características de un equilibrio tipo Rodrigazo. Consecuentemente, esto lo que da lugar es que uno tenía que hacer sí o sí
un plan de estabilización. Ahora, digamos, no solo me dedico a actividades en la fundación de índole académica, también me dedico a ganarme los mangos asesorando empresarios importantes. Y lo interesante es que, digamos, uno va y les dice, no, la crisis se viene, la crisis se viene. ¿Y saben qué les dice? ¿Cuándo? Y usted no le puede decir, ¿sabe qué? No existe la bola de cristal. Para que se den una idea, una vez me pasó, a mí me encanta mirar la RAI, y un día fue muy gracioso. Pusieron a competir a un economista contra una astróloga. Entonces el economista decía lo que iba a pasar y la astróloga miraba una bola de cristal, literalmente, y lo ponían a competir. Entonces, digamos, es muy complicado predecir lo que puede pasar con la ciencia de la acción humana. Mises. Ahora, lo que claramente no iba a pasar era lo que estaba diciendo la gran parte de la profesión, que miraba caer las reservas y decía, suponga que, no sé, yo tengo 1000 y caen 100 por mes. Me quedan 10 meses. ¿Saben qué? Eso es una gansada. Porque si ustedes ven caer las reservas así, ¿se van a quedar mirando? Uy, caen. Che, caen. Osvaldo cae. Ricardo cae. Che, ¿por qué no atacás? ¿Qué es lo que refleja ese gráfico? Ese gráfico dice, la gente, ¿sí?, no se va a quedar de manos cruzadas y va a atacar. Y lo interesante es que, en función de eso, hicimos una estimación de cuándo podía ser el ataque. Entonces, lo que nosotros habíamos determinado es que las reservas verdaderas con las que contaba el Banco Central eran 8.000 millones para enfrentar una crisis. ¿Por qué? Porque Argentina, digamos, tiene, a lo que era diciembre, tenía 30.000 millones de dólares de reservas. Sin embargo, necesita 25.000 millones para mantener el nivel de importaciones de 75.000 millones que tiene al año. Consecuentemente, me quedaban 5.000. Si uno espera un balance comercial positivo de 9.000 millones y que hay que pagar deuda por 6.000, ahí tienen 3.000 adicionales. Es decir, el Banco Central tenía 8.000 millones de dólares de reservas. Y si ustedes se fijan, el déficit, como se esperaba que terminara en ese momento, iba a ser, o las necesidades fiscales, de 100.000 millones de pesos, que a un tipo de cambio del orden del 8 les da como 12 pesos, de 12.000 millones de dólares. Y lo que dice ahí, aparece un número que es menos 0,7. Eso, digamos, en el libro dice, el modelo nos dice que el ataque está en curso. El libro salió en enero y la verdad que el ataque tomó curso en el mes de enero. Los números de enero son verdaderamente escalofriantes. El Banco Central informa haber perdido 3.000 millones de dólares. Sin embargo, durante ese mes, el Banco Central pisó 1.000 millones de dólares, con lo cual, si no hubiera hecho eso, la pérdida hubiera sido de 4.000. Sin embargo, esa no es toda la historia. YPF colocó deuda por 500 millones de dólares y las llevó al Banco Central. Chevron adelantó sus dólares por 1.500 millones de dólares. Y los 38% de tasa aportaron 2.000 millones. Esto quiere decir que la pérdida de reservas durante el mes de enero fue de 8.000 millones de dólares. Si ustedes a las reservas de 30.000 le limpian las que son de encaje de los bancos y deuda con otros bancos centrales de otras partes del mundo, quedan 20.000. Quiere decir que en un mes tuvimos un ataque del 40% de las reservas. Si eso no es un ataque grave, digo, por favor, denme alguna otra definición, porque esa es verdaderamente grave. Consecuentemente, el Banco Central estuvo rápido de reflejos y actuó concretamente devaluando, pegó un fuerte salto devaluatorio, llevó el tipo de cambio a 8, pero en realidad sabemos que es a 9,60. Por otra parte, subió la tasa de interés de niveles del 15%, la llevó a niveles del 30%. Y por otra parte, hizo algunas
cosméticas contables y algunos ajustes sobre las tenencias de títulos en monedas extranjeras de los bancos que indujo una caída del blue. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy el tipo de cambio paralelo es lo que a la convertibilidad era el riesgo país. Es decir, todo el mundo, digamos, mira a ese indicador como señal del problema. Y encima después hay gente que dice que los precios no transmiten información. Tanta heterodoxia nos hace mal. Pero al margen del parroquial, la realidad es que lo que hizo el Banco Central, obligándole a los bancos a liquidar sus títulos en dólares, eso lo que hizo es que generar, esos títulos cotizan en Argentina en pesos y en Nueva York en dólares. Al obligarlos a liquidar en Argentina esos títulos, el precio en dólares, el precio en pesos cayó fuertemente, con lo cual el tipo de cambio, digamos, el contado con liqui, ¿qué pasó? Se destruyó por esa operación cambiaria, y eso lo que hace es frenar las expectativas, al menos transitoriamente. Es decir, el Banco Central lo que hizo con toda esta batería de políticas que estaban recomendadas en el libro, hay un capítulo que se llama Manejando la Transición, que justamente describe cómo hacer todo esto, lo que hizo fue comprar 180 días para poner la pelota en el campo del señor Kicillof para que haga el ajuste. Es decir, la madre de todos los males es el déficit fiscal. Entonces, de nada va a servir este esfuerzo si el señor Kicillof y la señora Cristina Fernández de Kirchner no se arremangan y se dignan a bajar el gasto público. Naturalmente, si hay tipos de cambios múltiples, los niveles de probabilidad de crisis también son múltiples. Tal como están los fundamentals hoy de la economía, la probabilidad de crisis es 30%. Digo, eso puede parecer bajo, ¿no? Porque con desconfianza sería del 98%. Ahora, les recuerdo que tenemos el mejor contexto internacional de la historia, con lo cual 30% es un número enorme. O sea, debería ser cercano a cero. Entonces, ahora, lo importante de todo esto es que uno no se ha quedado sin colchones y sin herramientas por si hay un cambio de humor, y esos 150.000 millones de mangos que sobran en la economía, por algún motivo, se le ocurren ir todos juntos al dólar. Algo así como el efecto puerta 12, pero cambiario. Digamos, el nivel, asociado a esta probabilidad de crisis, hay un nivel de reservas óptimo para hacer que esa crisis sea nula. Esto vendría a ser, yo soy súper averso al riesgo, no quiero correr riesgo alguno, y entonces necesitaría tener más o menos 100.000 millones de dólares de reservas. Claramente no las tengo. Con lo cual, si hay un cambio de humor, la crisis es inexorable. Entonces, nos enfrentamos al problema de armar un programa de estabilización. Entonces, ustedes pueden tener que ese programa puede estar anunciado o no estar anunciado. En caso de que estuviera anunciado y fuera creíble, sí, digo, esta es una de las grandes contribuciones de expectativas racionales, ustedes podrían bajar la tasa de inflación inmediatamente sin tener costos en términos de actividad económica. Ahora, cuando no es creíble, hay costos en términos de actividad económica. Imagínense cuál puede ser el caso donde encima ni siquiera se lo anuncia porque va en contra del relato. Entonces, claramente ese escenario es más costoso que el anunciado no creíble. Ahora, lo que está claro, y es lo que no podemos hacer, es quedarnos de brazos cruzados. Y eso ha sido el motivo por el cual nosotros hemos decidido
publicar el libro aún sabiendo que vamos a necesitar varios volquetes para acumular y poder cargar con todos esos insultos. Eso es todo.